sintiendo todavía cómo me tiemblan las manos al presionar el botón de eliminar para todos esos pagos semanales. 750 euros. Cada semana. A mis padres. ¿Y para qué, exactamente? Solo para que se saltaran la fiesta de 6º cumpleaños de mi hija, y para que mi padre me lanzara una frase por teléfono, una frase que todavía resuena dolorosamente en cada rincón de mi alma: tu niña no existe para nosotros. Apenas puedo creer que esto haya pasado hace solo un mes. En ese momento, pensé que era el peor día de mi vida. Qué ingenua era. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años y una hija, Isabel, que acaba de cumplir 6. Mi vida, para ser sincera, nunca ha sido fácil. Después de que el padre de Isabel se marchó antes de que ella naciera, me quedé sola tratando de unir todas las piezas. Fue duro, pero siempre supe por quién me esforzaba. Isabel es todo lo que tengo. Es mi mundo. Mis padres, Carlos y Juana, siempre han sido complicados. Después de que perdieron sus trabajos hace unos años, me convertí en su principal pilar financiero. No es que se opusieran mucho. Al fin y al cabo, soy su única hija. Mi hermano, Alberto, es 6 años mayor, vive en Madrid con su esposa y no hablamos a menudo. Supongo que simplemente sentí que era mi responsabilidad. Cubría sus facturas, les pedía la compra en el supermercado cada domingo, y les enviaba dinero cada vez que lo pedían y a menudo incluso cuando no lo hacían. Si tenían problemas con el alquiler o el seguro del coche, siempre los salvaba. Incluso renuncié a la idea de mudarme a un lugar más grande y mejor para Isabel solo para asegurarme de que ellos tuvieran suficiente. No pedía mucho. Solo que fueran parte de la vida de Isabel. Que la visitaran a veces, jugaran con ella, mostraran al menos algo de interés. Pero incluso eso era demasiado. Desde que Isabel nació, sentí que algo se había roto entre nosotros. Mi padre apenas la miró cuando la traje por primera vez a casa del hospital. Mi madre la sostuvo como si me estuviera haciendo un enorme favor. Nunca intentaron crear un vínculo con ella, incluso cuando les rogué que la cuidaran por unas horas para poder dormir un poco. Siempre tenían una excusa. Al principio, las frases eran inofensivas, algo como estamos cansados o tenemos planes. Pero con el tiempo, sus excusas se volvieron más afiladas, más crueles. Cuando Isabel cumplió 3 años, mi madre declaró que se parece demasiado a su padre, y como él se fue antes de que ella naciera, es muy difícil querer a Isabel. ¿Se lo pueden imaginar? Casi se me cae el teléfono. Debería haber cortado la relación en ese mismo instante, pero no lo hice. Me convencí a mí misma de que era solo amargura, que extrañaban la vida que pensaban que yo debería haber tenido. Pensé que si seguía manteniéndolos, cambiarían de opinión. Que lo entenderían. Seguí pagando sus facturas. Pedía su compra cada domingo. Les enviaba dinero incluso cuando no lo pedían. Isabel merecía una abuela y un abuelo, incluso si eran así. Quería que ella tuviera una familia completa, incluso si tenía que pagarla. Estaba dispuesta a ignorar su indiferencia, su frialdad, solo para que permanecieran en su vida. El pasado sábado, Isabel cumplió 6 años. Llevaba su vestido rosa brillante y bailaba por el jardín como si estuviera en un escenario. Teníamos magdalenas, limonada en tarros de cristal y decoraciones baratas que aún así lograron crear una atmósfera festiva. Sus amiguitos vinieron con regalos envueltos en papel brillante, y una de sus madres incluso se quedó a ayudarme a prepararlo todo. Pero Isabel no dejaba de mirar hacia la puerta todo el tiempo. Cada 10 minutos, preguntaba si la abuela y el abuelo vendrían. Yo le decía, tal vez. Ya veremos. Y me odiaba a mí misma por decirlo porque ya sabía la respuesta. Nunca vinieron. Esa tarde, después de acostar a Isabel y lavarle el glaseado del pelo, me senté en el sofá mirando mi teléfono. Deslicé mi dedo por los mensajes. Esa mañana, mi madre me había escrito: dile a Isabel que la felicitamos por su cumpleaños. Y eso fue todo. Ni llamada, ni tarjeta, ni regalo, ni siquiera un mensaje de vídeo.
y esto fue después de que les hubiera enviado 750 euros ese mismo lunes, como lo había hecho cada semana durante los últimos 8 meses. Los llamé. No lo pensé 2 veces, solo necesitaba escucharlos. Escuchar su última excusa. Mi padre respondió. Sonaba molesto. Le pregunté por qué no vinieron. Eso fue todo. Sin gritos. Sin histerias. Y él dijo, tu niña no existe para nosotros. Me quedé helada. No sé qué esperaba que dijera, pero no fue eso. Después de una pausa, colgó. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No lloré. No volví a llamar. Simplemente fui a mi aplicación bancaria, abrí la lista de pagos programados y los borré todos. Luego me volví a sentar, todavía temblando un poco, y dejé que la realidad se asentara. 35 minutos. Eso fue lo que tardó en llegar el primer mensaje después de que eliminé los pagos. No una disculpa. No una llamada de pánico preguntando si todo estaba bien. Solo una solicitud casual y con derecho de mi madre, Juana. ¿Puedes pedirnos la cena? Nada elegante, solo comida china o algo así. No hay comida en la casa. Me quedé mirando el mensaje, la pura audacia de la situación, y no respondí. No pude. El temblor no se había detenido por completo, pero ahora se sentía menos como miedo y más como un temblor de justicia muy profundo. Había estado temblando durante 40 minutos, no por el frío de perder a mis padres, sino por el repentino calor de liberarme. Esa primera noche, después de que el shock pasara, hice algo que no había hecho en años. Lloré. No estaba llorando por los 750 euros a la semana, ni por la oportunidad perdida de que Isabel tuviera abuelos de verdad. Estaba llorando por la niña que solía ser, la que creía que si era lo suficientemente buena, pagaba lo suficiente y se sacrificaba lo suficiente, sus padres finalmente la verían. No me vieron a mí, y ciertamente no vieron a Isabel. Vieron un recurso, una cuenta bancaria con una cara adjunta. Cuando Carlos dijo esas palabras, tu niña no existe para nosotros, no estaba tratando de hacerme daño. Simplemente estaba declarando un hecho, la verdad de su relación transaccional conmigo. Y ese hecho, frío y duro como el cemento, fue lo que finalmente rompió el ciclo. Los siguientes 2 días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Isabel fue a la escuela, ajena a la guerra nuclear emocional que acababa de detonar en mi vida personal. Hablaba de los regalos que sus amigos le dieron, del pastel de princesa rosa, y cada vez que sonreía, sentía una nueva oleada de determinación. Esto era exactamente por lo que lo hice. Para proteger esa sonrisa de las personas que valoraban una cena barata por encima del corazón de una niña. El martes por la mañana, el silencio finalmente se rompió. Mi madre llamó. No desde su número habitual, sino desde el móvil de mi padre. Respondí, preparándome. Su voz era aguda, un poco tensa, pero todavía goteaba con la condescendencia habitual. Sofía, ¿dónde está el dinero del alquiler? El casero llamó. ¿Olvidaste enviarlo a tiempo? Respiré hondo. Este era el momento de la verdad. No lo olvidé, mamá, dije, manteniendo mi voz baja y uniforme. Borré los pagos. Se han ido. No habrá más dinero, para el alquiler, para la compra, para nada. Hubo un silencio en la línea, una pausa larga y tensa que no era de shock, sino de una incredulidad genuina. Ella de hecho se rió, un sonido corto y desagradable. Oh, deja de hacerlo, Sofía. Esto es ridículo. Sabes que no puedes hacer eso. No seas melodramática. Hablaremos de esto más tarde. Solo envía el dinero ahora antes de que nos desaloje. No, repetí, la palabra firme. Voy en serio. Se acabó. Ya no los voy a mantener. Volverás arrastrándote, espetó, el tono divertido se había ido, reemplazado por puro veneno. Siempre lo haces. ¿Crees que puedes abandonarnos así? ¿Después de todo lo que hicimos por ti? ¿Crees que nos vas a dejar sin hogar por una fiesta de cumpleaños tonta? No fue una fiesta tonta, la interrumpí, mi voz finalmente subió un poco.
Era el sexto cumpleaños de mi hija, y ambos me dijeron que ella no existe para ustedes. Si ella no existe, entonces tampoco mi obligación para con ustedes. Tomaron su decisión. Entonces empezó a gritar, no a llorar, sino a gritar, acusándome de ser egoísta, desagradecida y una hija de corazón frío. No me metí en la discusión. Simplemente esperé a que el torrente de abuso pasara, y cuando finalmente se detuvo para respirar, colgué. Inmediatamente bloqueé sus números y todas sus direcciones de correo electrónico conocidas. Había terminado de negociar con terroristas. Lo que no podían entender, a lo que habían estado ciegos durante años, era que no solo estaban perdiendo su asignación semanal. Estaban perdiendo la imagen cuidadosamente construida de victimismo que había mantenido sus vidas a flote. Siempre habían dependido de la narrativa de los padres sacrificados, cuyos hijos simplemente no los apreciaban. Esa narrativa estaba a punto de ser desafiada, y estaban a punto de darse cuenta de que habían subestimado a todos, especialmente a mí. El miércoles por la mañana trajo un extraño suceso. Una llamada llegó de un número que no reconocí. La dejé ir al buzón de voz mientras hacía los sándwiches en forma de estrella favoritos de Isabel para el almuerzo. Resultó ser el casero, un hombre educado llamado señor Vidal. Estaba un poco nervioso. Dijo que el alquiler no había llegado todavía, y que solo estaba verificando porque yo siempre había sido tan confiable. Esa frase, confiable, me detuvo en seco. Me había convertido en su inquilina confiable, cubriendo las facturas de un lugar en el que ni siquiera vivía. Lo llamé de vuelta. Le expliqué, clara y tranquilamente, que no haría más pagos, y que toda comunicación y alquiler futuros tendrían que venir directamente de mis padres. Se quedó en silencio por un segundo, como si estuviera procesando una verdad muy incómoda, dándose cuenta de que había estado tratando con una hija adulta que financiaba el estilo de vida de sus padres. Me dio las gracias y colgó. Esa noche, mi madre envió un mensaje desde un número oculto que aún no había bloqueado. Sin saludo, sin pregunta. Solo, entonces, ¿en serio nos estás dejando sin nada? ¿Estás orgullosa de ti misma? Era el clásico intento de generar culpa, diseñado para hacerme dudar de mí misma. Bloqueé ese número también. No necesitaba su vergüenza fabricada. Estaba demasiado ocupada sintiendo algo que no había sentido en años, paz. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando finalmente hablé con mi hermano, Alberto. Vive tan lejos, y nuestra relación se basa en actualizaciones superficiales. Sabía que tenía que contarle todo, desde que no se presentaron en el cumpleaños hasta el asqueroso comentario de mi padre y el corte de la relación posterior. Lo llamé esa tarde. Le conté todo, sin dejar nada de lado, tratando de mantener la emoción fuera de mi voz. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego, simplemente dijo, ya era hora, Sofía. Alguien tenía que hacerlos responsables. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Dudó, y luego la verdad salió a borbotones. Yo también les he estado enviando dinero. No tanto como tú, ni de lejos 750 euros a la semana, pero suficiente. Suficiente para la factura de su teléfono móvil, la compra extra, las reparaciones del coche. Me quedé atónita. No tenía ni idea. Nunca te lo dije, continuó Alberto, con la voz tensa, porque no quería que pensaras que no confiaba en que tú lo manejaras. La verdad es que pensé que tal vez si los dos seguíamos manteniéndolos, eventualmente se ablandarían. Abrirían sus corazones a Isabel. Seguía teniendo esperanza. Hizo una pausa, un suspiro cargado con años de decepción. Ahora está claro, Sofía. Nunca lo harán. Éramos solo su sistema de cajero automático dual. Ese fue el punto de inflexión. Ya no era solo mi batalla. Los dos, separados por la distancia pero unidos por el mismo profundo resentimiento y traición, finalmente estábamos en la misma página. Y lo que mis padres no se dieron cuenta fue que cuando se cortaron de la vida de Isabel, no solo perdieron su flujo de ingresos, unieron a las mismas personas que habían manipulado durante años. Y Alberto, a diferencia de mí, era directo, implacable y mucho menos preocupado por mantener las apariencias.
Colgué con Alberto sintiendo una feroz sensación de solidaridad. Me prometió que los cortaría de inmediato también. Había terminado. Pero añadió un último pensamiento escalofriante: esto no va a ser tranquilo, Sophie. Cuando les quitas su dinero, luchan. Cuando pierden a sus 2 hijos, van a entrar en pánico. Intentarán encontrar una manera de hacerte quedar como la villana. Prepárate para las consecuencias. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, las llamadas manipuladoras, los mensajes de voz frenéticos y los mensajes de vergüenza cuidadosamente elaborados comenzaron a llegar. Estaban desesperados, pero su desesperación no estaba alimentada por el amor a sus hijos, sino por el miedo a perder su comodidad. Y fue entonces cuando supe, absolutamente, que había hecho lo correcto. El mes acababa de empezar y el verdadero conflicto estaba a punto de estallar, gracias al shock combinado de que sus 2 fuentes de ingresos finalmente se habían secado. Estaban aislados, financieramente varados, y estaban furiosos. Estaba lista para enfrentar la tormenta. La calma no duró. La decisión de Alberto de cortarles el apoyo añadió una capa sísmica a la situación que no habían anticipado. Podían manejar a una hija, ingrata, no podían manejar el frente unido de sus 2 hijos. Alberto, bendito sea su corazón directo, no se molestó en el bloqueo silencioso. Los llamó de vuelta y les expuso los hechos: su comportamiento hacia Isabel era repugnante, inaceptable, y él había terminado de ser su cómplice. Les dijo que estaban solos. Mi madre, Juana, estaba absolutamente histérica. Se las arregló para encontrarme en una aplicación de mensajería oculta que apenas usaba. El puro esfuerzo que pusieron en encontrarme era agotador. Su mensaje era una acusación divagante, llena de lágrimas y furia. Me acusó de envenenar a Alberto contra ellos, de arruinar a la familia, de ser una intrigante de corazón frío. Lo leí una vez, no respondí y bloqueé esa cuenta también. No iba a justificarme. La narrativa a la que se aferraban, que yo era la egoísta, era su único mecanismo de defensa. Pero su desesperación rápidamente se transformó en algo más feo y más calculado. No solo querían el dinero de vuelta, querían mantener su imagen en la comunidad. Siempre habían estado profundamente involucrados en su iglesia y en varios grupos de voluntarios locales, lugares donde podían desempeñar el papel de la pareja mayor cariñosa, pero con problemas. Sabían que perder el dinero significaría perder el estatus que el dinero les compraba. Para el final de esa semana, solo 5 días después de la fiesta de Isabel, llegó la primera verdadera amenaza. Llegó como un correo electrónico a mi dirección de trabajo personal, lo que se sintió como una invasión masiva de mi privacidad. El asunto era escalofriante: la verdad sobre tus arreglos financieros. Lo abrí, con las manos pegajosas. Era de Carlos. Estaba meticulosamente escrito, no un mensaje de texto frenético, sino una carta formal diseñada para infligir el máximo daño. No pedía el dinero de vuelta, iba directamente al chantaje. Escribió que había guardado un registro detallado de cada pago que le había hecho, remontándose a años, incluyendo las cantidades que envié para cubrir sus facturas médicas, el alquiler y, especialmente, los pagos de emergencia en efectivo. Incluso detalló las circunstancias, pintando un cuadro que hacía parecer que yo era la que les pagaba para que se callaran sobre algo. La amenaza era clara: a menos que se restablezca el apoyo semanal de inmediato, escribió, nos veremos obligados a compartir esta información con tu empleador, tus amigos y los grupos comunitarios en los que confías. Explicaremos cómo tú, una madre soltera, has estado tratando de llevar a la bancarrota a tus propios padres por despecho. La gente finalmente entenderá la verdad sobre tu carácter y el nivel de manipulación del que eres capaz. ¿De verdad quieres arriesgar tu reputación, Sofía? ¿Quieres que tus colegas de trabajo sepan lo inestable que realmente eres? Me desplomé en mi silla, físicamente enferma. No estaban amenazando con exponer mi crueldad. Estaban amenazando con exponer la misma realidad de nuestra relación tóxica, retorciendo los hechos lo suficiente como para hacerme parecer una loca. Sabían que trabajaba en un campo profesional donde la estabilidad y la reputación importaban. Iban a por el yugular. Era chantaje emocional y financiero puro disfrazado de una queja moral.
Inmediatamente llamé a Alberto. Estaba temblando, las lágrimas brotaban no de tristeza, sino de una rabia abrumadora por el hecho de que pudieran caer tan bajo. Están amenazando mi trabajo, Alberto, sollocé, leyéndole el correo electrónico palabra por palabra. Me van a hacer parecer que los estoy extorsionando. Alberto se quedó en silencio por un momento, luego su voz llegó, fría y dura. Te lo dije, Sophie. Están entrando en pánico. Pero esto es en realidad bueno. Finalmente se han pasado de la raya. Esto no es solo una amenaza para hacerte quedar mal. Esto es un delito. Pero no vamos a llamar a la policía todavía. Vamos a dejarles pensar que tienen la ventaja. Me contó su plan. Ya había llamado a nuestra tía Isabel, la hermana mayor de mi padre, una mujer conocida por su lengua afilada y su brújula moral aún más afilada. Alberto estaba convencido de que si podíamos conseguir que solo un miembro respetado de la familia extendida se pusiera de nuestro lado, todo su castillo de naipes se derrumbaría. Les importa más lo que piense la tía Isabel que lo que pensemos nosotros, explicó Alberto. Necesitan su validación. Le he contado la historia, desde el cumpleaños hasta el corte de la relación. Aún no he mencionado el chantaje. Estoy esperando que den un paso más. Pasé los siguientes 2 días caminando con cautela, revisando constantemente mi correo de trabajo, esperando la exposición pública, preparándome para lo inevitable. La tensión era sofocante. Cada vez que mi teléfono sonaba, me estremecía, convencida de que era mi jefe llamando para preguntar por qué mis padres le enviaban amenazas veladas. El miedo no era por el trabajo, sino por la vergüenza que estaban tratando de asociarme, la vergüenza de ser la hija de personas tan rotas que intentarían destruirme. El viernes, la situación empeoró. Juana llevó la confrontación un paso más allá. No envió otro correo electrónico, publicó una actualización de estado críptica y manipuladora en Facebook. Era una foto de un único billete arrugado de 10 euros. El pie de foto decía, cuando tu propia sangre te muestra lo que realmente vales. Algunas personas harán cualquier cosa para borrarte cuando dejas de serles útil. Tenemos una historia que contar y es hora de que todos la escuchen. Era lo suficientemente vago como para no violar las reglas de la plataforma, pero lo suficientemente específico como para ser entendido por cualquiera que los conociera o a mí. Mis primos comenzaron a comentar, preguntando si todo estaba bien. Juana se hizo la víctima perfecta, respondiendo con insinuaciones vagas sobre traición y secretos familiares profundos. La presión emocional estaba aumentando y supe, absolutamente, que el movimiento tranquilo y devastador que Alberto estaba planeando con la tía Isabel era la única forma de neutralizar esta patética actuación pública. La fecha límite que mi padre había puesto para el dinero era el lunes. El reloj corría hacia una catástrofe familiar a gran escala. La tensión era tan espesa que casi podía saborearla. El lunes por la mañana llegó la fecha límite que Carlos había establecido para restablecer los pagos de apoyo. Fui a trabajar, pero no servía de nada. No podía concentrarme en nada más que en el miedo de que mi teléfono vibrara con una notificación que mostrara que su correo de chantaje había sido enviado a toda mi lista de contactos profesionales. La amenaza financiera esperada nunca llegó. En cambio, un nuevo nivel de manipulación emocional comenzó. Alrededor del mediodía, mi prima Nuria me envió un mensaje. No mencionó la críptica publicación de Facebook, pero su tono era urgente. Sofía, tus padres se presentaron en la casa de la tía Isabel esta mañana. Sin previo aviso. Están sentados en su porche, negándose a irse hasta que hable con ellos. Se ven horribles. Como si no hubieran dormido en días. Me quedé helada. La tía Isabel. La única persona cuya opinión temían genuinamente. Esto no era un colapso público, era una maniobra desesperada y calculada para obtener la validación de la matriarca de la familia antes de que Alberto y yo pudiéramos aislarlos por completo. Estaban tratando de asegurar una posición moral superior. Inmediatamente llamé a Alberto. Él ya estaba al tanto. Están cerrando filas, Sophie dijo, con la voz tranquila pero aguda. Saben que hablé con la tía Isabel.
Están tratando de adelantarse al juicio. Tenemos que actuar ahora. El plan de Alberto cambió de repente. Decidió que el tiempo para la diplomacia tranquila había terminado. Había terminado de esperar a que dieran un paso más. Había terminado de ser sutil. Iba a exponer toda la verdad, pero no solo a la tía Isabel, sino a toda la familia inmediata, y iba a usar sus propias palabras para hacerlo. «Necesito que me envíes la captura de pantalla de ese mensaje de texto», el de tu madre desde su teléfono oculto instruyó a Alberto. El de «¿Estás orgullosa de ti misma?». Y el último mensaje de papá. Lo hice al instante. Alberto colgó y se puso a trabajar. Menos de una hora después, toda la narrativa cambió. Recibí una serie de llamadas y mensajes frenéticos de varios primos. Alberto no solo había hablado con la tía Isabel, había enviado un correo electrónico masivo a cada uno de nuestros primos adultos, tíos y tías, titulado «La verdad completa sobre Carlos, Juana e Isabel». El correo electrónico no era emocional. Era un resumen de traición, como un escrito de abogado. Exponía los años de apoyo financiero que yo les había proporcionado. Detallaba que no se presentaron en el cumpleaños. Luego incluía los mensajes de texto que yo le había enviado, mostrando mi desesperación y mi decisión final. Y aquí vino el punto de inflexión, el dilema moral que desnudó a mis padres. Alberto adjuntó dos pruebas clave. El mensaje de texto de mi padre, Carlos, después de que le pregunté por qué no vinieron a la fiesta. «Tu niña no existe para nosotros». Una captura de pantalla del reciente correo electrónico de chantaje de mi padre a mi dirección de trabajo, detallando la amenaza de destruir mi carrera a menos que restableciera el dinero. Esta combinación fue devastadora. Le mostró a la familia no solo que mis padres eran negligentes, sino que estaban activa y agresivamente tratando de arruinar la vida de su hija porque perdieron su asignación. Puso su narrativa de victimismo de cabeza. La reacción inmediata fue el caos. Mi teléfono explotó. Primos con los que no había hablado en años me enviaban mensajes, no con juicio, sino con simpatía y shock. No podían creer el nivel de crueldad. Alberto había logrado pasar por alto la versión de los eventos de mis padres y exponer los hechos fríos y duros al jurado. Pero la llamada más crítica vino de la tía Isabel. Me llamó directamente, con la voz tensa de decepción, no de enojo hacia mí, sino de una profunda tristeza por su hermano. «Sofía», dijo suavemente, «acaban de irse». Les dije que tenían que irse. Leí todo lo que Alberto envió. Sabía que eran difíciles, pero esto es malicia calculada. ¿Usar la existencia de tu hija como un arma y luego amenazar tu medio de vida? Eso es imperdonable. Hizo una pausa y luego entregó el golpe final que sellaría el destino de mis padres. Acaban de decirme, Sofía, una historia diferente sobre por qué no vinieron a la fiesta de cumpleaños. Me dijeron que tú los desinvitaste específicamente porque te enteraste de que necesitaban dinero y no querías que te asociaran con su pobreza. Me mintieron. En mi cara. Después de lo que acabo de leer. Sentí una mezcla vertiginosa de validación y asco. Habían creado dos narrativas separadas y contradictorias, una para mí, donde Isabel no existía, y otra para la familia, donde yo era el monstruo que los desheredó. La evidencia que Alberto proporcionó ahora hizo que ambas narrativas se desmoronaran. La tía Isabel prometió hacer algo al respecto. No dijo qué, pero yo sabía que, dada su posición, sería mucho más efectivo que cualquier cosa que Alberto o yo pudiéramos hacer. El dilema moral de repente cambió por completo. Ya no se trataba de si debería haberles pagado o si me equivoqué al cortar la relación. La decisión ahora era si dar un paso atrás y dejar que la familia, liderada por la matriarca, entregara las consecuencias, o participar directamente en el espectáculo público que mis padres habían comenzado. ¿Debo mantener mi silencio digno o debo usar esta ola de apoyo familiar para finalmente, completa y permanentemente destruir su imagen pública? Sentí la necesidad de proteger a Isabel de cualquier futuro intento de contacto, pero la venganza se sentía peligrosamente cerca. No quería venganza, quería paz. Pero la paz, me di cuenta, podría requerir un acto final y decisivo de guerra.
El escenario estaba listo. Mis padres estaban acorralados, acabando de mentirle a la única persona que más necesitaban. El clímax era inevitable. La confrontación en la casa de la tía Isabel fue el catalizador, pero el verdadero clímax se desarrolló públicamente, exactamente donde mis padres habían comenzado su campaña manipuladora, en las redes sociales y dentro del círculo familiar unido. Ya no podían controlar la narrativa porque Alberto le había dado al jurado, la familia, la evidencia irrefutable. La tía Isabel no los confrontó en una gran reunión familiar. Hizo algo más tranquilo, más agudo y mucho más definitivo. Envió una carta. Una carta física, escrita a máquina y firmada. Envió copias no solo a mis padres, sino a cada pariente que había sido incluido en la cadena de correos electrónicos de Alberto. No pregunté qué decía, pero unos días después, mi madre, Juana, rompió los bloqueos de nuevo, enviando un mensaje desde otro nuevo número. No era una disculpa. Era una foto de un trozo de papel arrugado y manchado de lágrimas, la carta, extendida sobre su mesa del comedor. Debajo de la imagen, una frase: «Espero que ahora seas feliz». No respondí. Alberto me llamó esa noche. La tía Isabel también le había enviado una copia de la carta. La leímos juntos por teléfono. No estaba enojada, eso es lo que la hacía tan devastadora. Era tranquila, quirúrgica, exponiendo los hechos como un juez leyendo una sentencia. Hizo referencia a los años de mi apoyo financiero, su negativa a reconocer a Isabel y el feo acto final de amenazar mi trabajo. Incluyó la cita exacta de mi padre: «Carlos, tu niña no existe para nosotros». Luego vino el párrafo final, la ruptura definitiva. El perdón sin rendición de cuentas es simplemente ser cómplice. Ya no son parte de esta familia, no porque los desheredamos, sino porque ustedes decidieron desheredar a una niña. La línea ha sido trazada y ustedes están parados en el lado equivocado de ella. Esa línea se extendió como un reguero de pólvora. Para el domingo, fueron oficialmente expulsados de todos los chats familiares. Viejos amigos los dejaron de seguir. Su intento de chantaje financiero y victimismo público había sido completamente contraproducente, dejándolos aislados, no por mí, sino por su propia comunidad. Sin embargo, el alivio más profundo no vino de las acciones de la familia, sino de las mías. Tuve que asegurarme de que esto fuera permanente, no solo social. No lo hice por venganza, lo hice para construir un muro de cemento alrededor de Isabel. Era un martes por la mañana, un poco más de 3 semanas después de la fiesta. Entré en el despacho de mi abogado con Isabel a mi lado, que tranquilamente coloreaba un dibujo de un arco iris. Ella no sabía por qué estábamos allí. Presenté una orden de no contacto. Limitada, específica y permanente. Les impediría visitas a la escuela, decisiones médicas, de poder reclamar derechos de abuelo en la corte. El nombre de Isabel fue incluido, protegido junto al mío. Enviamos los documentos por correo certificado, una declaración final y fría: no me contacten a mí ni a mi hija de nuevo. Cualquier intento será considerado una violación y perseguido legalmente. Esto no es un castigo, es protección. Esperaba una explosión, un último grito desesperado. Pero no hubo nada. Pasó una semana. Luego un mes. Ni llamadas, ni cartas, ni cuentas crípticas de Facebook tratando de agregarme. Nada. El silencio fue lo más extraño. Durante tanto tiempo, su ruido, las demandas, la culpa, la agresión pasiva, había llenado cada espacio de mi vida. Ahora, por primera vez en años, estaba tranquilo. Y en esa tranquilidad, algo inesperado sucedió. Isabel empezó a sonreír más. No las grandes sonrisas de actuación, sino las de verdad. Las que daba cuando me pillaba viéndola colorear, cuando me preguntaba si podíamos hornear galletas solo porque sí, cuando corría a los brazos de Alberto durante su visita y lo llamaba su padre extra. Estábamos construyendo algo, finalmente, sin interferencia. Unas semanas después, la tía Isabel nos invitó a nosotros y a la familia de Alberto a almorzar un domingo. No era una reunión familiar, era una tranquila recuperación de espacio. Nos sentamos alrededor de una mesa grande y variopinta con comida casera.
Isabel, con un vestido de girasoles, le entregó a la tía Isabel un trozo de papel doblado, un dibujo de toda la familia, incluyendo a Alberto y a su esposa. Nadie habló de Carlos o Juana. Sus nombres estaban ausentes, su presencia borrada. Mientras veía a Isabel reír, de verdad, sin restricciones, me di cuenta de la verdad final sobre lo que había sucedido. Ellos eligieron irse. Eligieron su versión del orgullo, la narrativa retorcida y egoísta del victimismo, sobre la realidad del amor. Decidieron que si no podían controlar la historia, preferían ser borrados por completo. Y yo los borré. No solo legalmente, sino emocionalmente. Dejé de preguntarme qué dirían cuando Isabel alcanzara un hito. Dejé de esperar que cambiaran. No lo harán. La verdadera venganza no fue la confrontación o la demanda. Fue la vida tranquila que continuó sin ellos. Una niña feliz, un hogar en paz y la familia que eligió quedarse. Aprendí que a veces, el acto de amor más profundo es la dolorosa decisión de cortar los lazos tóxicos, permitiendo el espacio para que la verdadera conexión finalmente crezca. Están aislados, solos y viéndolo todo desde fuera, sabiendo que cambiaron el calor de su hija y su nieta por unos pocos cientos de euros a la semana. Y esa, me di cuenta, es su sentencia eterna.